Bienvenidos a un estudio en la palabra, estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a John, David, Don, Josh y Dave. Y estamos alegres de tenerles a ustedes con nosotros. Son ustedes la razón de esta programación y gracias por ser parte de ella. Y oramos pues que la palabra de Dios sea abierta a sus vidas al punto donde puedan entenderla mejor. Nuestra oración está en esa dirección. He hecho la pregunta, estos hermanos han estado en los seminarios y tienen doctorados en esos seminarios. Ustedes estuvieron bajo ambas enseñanzas, eso que es fundamentalmente correcto y eso que estaba fundamentalmente mal, y no Así es. pudiste terminar de contarnos. Bueno, para mí, mi título de licenciatura y mi maestría de artes y mi maestría de divinidad eran de las Asambleas de Dios en la universidad y en su mayoría la enseñanza para llegar a nivel universitario estaba alineado con la palabra de Dios y desde un punto de vista conservador, pero yo sí tuve unos cuantos profesores que en ciertas ocasiones, bueno, siempre hay personas que parecen infiltrarse en ese tipo de cosas y un profesor al que hice referencia hace un par de programas que era muy liberal y que retaba muchas cosas, él era un profesor muy dinámico y él retaba muchas cosas con las que yo crecí y ¿Cómo qué? como, bueno, básicamente él tenía una posición muy suave, probablemente era un universalista o una persona universalista que básicamente con el tiempo todo el mundo se iba a ir al cielo, todo el mundo va a llegar y ¿Reconciliación total? reconciliación final, eso es lo que estaba buscando, reconciliación final. Así que yo realmente no acepté esas cosas, pero me encontré estudiando y orando acerca de todo eso y, bueno, buscando al Señor. Él probablemente era una persona que también creía en la inspiración limitada, que solamente porciones de la Escritura serían inspiradas y que otras ¿Por serían... qué contratan a una persona así? Bueno, en ese entonces lo contrataron y no sabían qué pensaba y a lo largo del tiempo él comenzó a mostrar más y más de lo que él apoya, así que finalmente fue despedido y después fue contratado en un seminario muy liberal. Y lo último que yo escuché, él estaba trabajando en una iglesia muy liberal y utilizo la palabra iglesia muy ligeramente, está viviendo su vida como una mujer, así que, bueno, eso es... Realmente él no me hizo dudar, pero sí me hizo pensar y como les dije al final del programa, mi lucha más grande en mi formación espiritual en la universidad se trataba más de que si yo iba a aceptar, bueno, habían muchos estudiantes, no eran parte de la facultad, eran estudiantes que comenzaron a aceptar el calvinismo y la teología reformada y creían en los elegidos y los reprobados. Así que eso fue algo que me perturbó a mí bastante. Simplemente establecer qué es lo que yo creo o Bueno, no. yo puedo entender, obviamente, la facultad que contrate a alguien que ellos no saben, ¿no? Que no es honesto con Sí, ellos, así es. que no dice lo que son. Bueno, este profesor en particular, él escribió una disertación galardonadora y ¿Sobre qué? se trataba del pacifismo. Él creía que nosotros como cristianos debemos ser pacifistas y esa fue una de las cosas más grandes que él enseñó en su disertación y se referenciaba y se utilizaba y aún es una disertación muy famosa. Ha sido publicada, pero aún hasta llegó a decir que la policía que mata a una persona en la línea del deber o soldados que matan a alguien en la guerra eran culpables de asesinato. Eso causó que muchos estudiantes se enojaran porque eran veteranos, estudiantes que, bueno, pero eso fue su primer señal y de ahí parece como que él pasó a aceptar muchas otras cosas de Bueno, ese es momento. obvio que así Sí, era por cómo terminó. sí, Dios mío. Hermano Swagger, yo conocí a ese joven cuando él era estudiante y yo era vicepresidente del instituto. Es muy triste la historia. Él se perdió. Ahora, ¿cómo sucedió eso? No lo sé. Pero él perdió su salvación y su vida está destrozada.
Sí, Trágico. es como que mucho aprendizaje lo volvió loco y eso sucede muy a menudo. Uno no puede ir a un seminario o a un instituto bíblico y perder el fuego de Dios, la pasión de Dios. Nada, no importa cuántos títulos uno tenga, nada reemplaza la Así lectura es. bíblica de la Así palabra de es. Dios. Uno tiene que permanecer en la palabra de Dios cada día. Uno puede estudiar teología desde el punto de vista secular, pero no va a ser algo real en el corazón ni tampoco real en la vida. Miren, la Exactamente. incredulidad no se detiene ahí. La incredulidad finalmente lo llevará a los que caen bajo ese campamento que tratan de destruir lo que es justo y Bueno, verdadero. pero hay otra situación aquí que tenemos que considerar. Y es que hay muchas personas hoy día quienes ven esta programación, ¿no? Que genuinamente son salvos y aman a Dios, llenos del Espíritu Santo, pero van a una iglesia donde el pastor está enseñando, tal vez no son estas locuras que estamos mencionando, pero tal vez están poniendo dudas en la vida de esta persona sobre la palabra de Dios. No deben de ir a una iglesia así. No, Es algo que no debe de ser. Eso puede destruirles, porque lo que se dice desde el púlpito tiene un peso sobre el correcto. pueblo que lo Así está es. escuchando. Y si está mal, no dejan eso Pero si fácilmente. es justo, tampoco lo harán. Es Y voy a verdad, decir esto. sí. Miren, yo comencé mi dirección educativa. Ahora, mi plan era ser un doctor de medicina, así que yo fui a la escuela para biología y tengo un título en biología. Me tomó 5 años para recibir un título de 4 años. Yo estudié un poco más, pero ya en serio. Yo comencé por esa senda y yo no fui al instituto bíblico, no fui al seminario. Yo estoy viendo a mi instituto bíblico ahora mismo porque yo crecí viendo la programación y en la palabra de Dios. Pero cuando yo entré a la universidad, inmediatamente entré a los cursos de la ciencia. Y lo primero que hacen es atacar finalmente al cristianismo. Porque, bueno, uno entra rápidamente a la teoría de evolución y de ahí en adelante es cuesta abajo. Pero la diferencia es que lo que yo crecí escuchando, con lo que yo crecí, no solo fue un mantra que alguien me dijo, yo tuve y tengo una relación con el Señor. Exacto, una Y experiencia y cuando yo fui relación. confrontado, ahora voy a decir esto, yo hablé con muchos de mis compañeros de clase y son individuos que probablemente ahora son doctores y médicos y científicos de investigación y todo eso, gente brillante, pero la mayoría de ellos iban a la iglesia, ellos crecieron en la iglesia, debo decir, pero ellos a los 18, 19, 20 años de edad eran ateos. Ellos dependían de las ciencias, la educación, y decían, no, yo no creo en lo que yo crecí. Y yo comenzaba a platicar con ellos. Y la mayoría de ellos tenían una situación muy negativa que les sucedió. Una jovencita fue maltratada horriblemente por el individuo en el liderazgo, pero la historia era que habían sido confrontados por cosas negativas en la iglesia y descartaron a Dios completamente. Pero cuando yo personalmente fui enfrentado con tener que aprender diferentes cosas con respecto a las ciencias, solamente reforzó lo que yo tengo en mi conocimiento, la verdad. Jesucristo hizo que todo lo que ellos me presentaran se viera como una locura, porque como les Así dije, yo es. crecí con una relación conociendo a Dios, no había nada que me pudiera alejar de Él en lo absoluto. Estuvimos en una cruzada en una ciudad del medio oeste. Dani era un niño en aquel momento y Y tuvimos una gran campaña, multitudes, un gran mover del Espíritu Santo. Y anuncié que el viernes en la noche estaría orando por los enfermos. Y había una línea muy larga de personas. Bueno, tal vez de aquí a la pared 2 veces. Y de repente había una joven en la línea. Ella era la próxima en esa línea. Y Y yo la miré y le pregunté en qué le podía ayudar o por qué podía orar por ella. Lo que yo no sabía era que ella había sido criada en esa iglesia, era salva y llena del Espíritu Santo. Había empezado a estudiar en una universidad y el profesor destruyó su fe. Ella llegó al punto donde ya no creía. Y la iglesia sabía esto, sus padres lo sabían. Ellos estaban en la iglesia. Yo no sabía quién ella era, yo no sabía nada de esto que les estoy contando.
Ella nunca mencionó nada de esto. Y cuando yo pregunté qué necesitaba, ella no respondió. Entonces, yo levanté la Biblia. Yo en ese momento tenía una Biblia Scofield y la levanté y la puse en el piso. Y le dije, joven, usted no puede creer esa palabra, ¿verdad? Ella me miró y empezó a llorar. Y, y ella había dicho, ya yo no creo en la Biblia más. Ella había dicho eso. Toda la iglesia ya lo sabía. ¿Y qué estaba haciendo ella en esa línea de oración si no creía? Y yo hice algo en ese momento que nunca había hecho antes y no lo he vuelto a hacer. Pero yo puse, como dije, la Biblia en el piso y le dije, quiero que te pares sobre ella. Ahora, una operación física de esa naturaleza, eso no va a hacer nada, pero la obediencia, sí. Correcto. Entonces sucede que ella me miró y pensó, esto fue lo que me enseñaron que estaba mal, esa tontería, esto es absurdo. Y yo no sabía lo que estaba en la mente de esta joven. Y le dije, adelante, párate en ella. Ella no me dijo cuál era su problema y yo no pregunté tampoco. Ella puso un pie sobre la Biblia y le dije, no, los dos pies. Ella lo hizo. Y en el momento que lo hizo, el poder de Dios tocó a esa Alabado joven Dios. y Gloria a la Dios. tumbó de espaldas Gloria. completamente. Y, Aleluya. Eso y es. ella se Poder de levantó de allí Dios. hablando en otras lenguas. Aleluya. El Espíritu Santo no deja a una persona tan fácilmente como Aleluya. pensamos que él lo hace. Y gracias a Alabado Dios que no lo Dios, hace. sí. Gracias a Alabado Dios que no lo Dios. hace. Y esa iglesia, bueno, se incendió porque ellos sabían el problema. Ella conocían de esta joven. Habían Oh, llorado Dios. por ella tantas veces, habían orado por ella. Y en unos momentos podemos decir, el Espíritu de Dios Aleluya. tocó y destruyó esa Alabado atadura. Dios. Ya volvemos. Aleluya. Estamos de vuelta. Saben lo que acabo de contar y la mayoría, o puedo decir que todos estos individuos, los que sean, dirían, yo no creo en eso. Eso es tonterías, ¿no? De los que usted estaba mencionando, se burlarían de eso. Pero el Espíritu de Dios, cuando se mueve de esa manera, Así es. realmente hace Sí. cosas en el corazón de las personas que nunca olvidan, Aleluya. que Amén. nunca olvidan. Yo vi a Aleluya. esa joven levantarse del piso y ella ya no era la misma que se había caído al piso. Así El es. Gloria a Espíritu de Dios. Dios Alabado. la había tocado. Tiene que tomar un momento para contar la historia de cuando fue a la Universidad de Yale. Yo estuve con usted. Sí, sí, Cuando Yale. lo invitaron a la Facultad de Derecho en la Universidad de Yale. Sí, 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 así fue. Fue la multitud más grande que habían tenido, me contaron. Ellos, no era un servicio aquel día, era una reunión de no recuerdo qué cosa. Y me llevaron a su biblioteca. Allí tenían a miles de jóvenes, bueno, y de hecho millones de libros. Una biblioteca muy, muy, muy grande. Bueno, el caso es que cuando fui llevado allí, el lugar estaba tan lleno que yo no podía casi caminar. Tenía que pararme detrás del púlpito, ¿no? Y bueno, sucede que el Espíritu de Dios empezó a moverse en mi vida y me decía, habla del problema de las drogas, trata con ese problema. Y ellos me habían dado el tema que querían que yo tratase. No recuerdo cuál era en ese momento. Y fueron muy amables todos conmigo, ¿no? Pero yo cuando empecé a ministrar, el Espíritu Santo seguía tratando conmigo. Trata con el problema de las drogas. Y así lo hice. Y entonces, cada una de estas personas allí, solamente Dios sabe cuántos de ellos estaban envueltos en las drogas en ese momento. Estoy hablando de jóvenes que estudiaron allí. El Espíritu de Dios se movió aquel día en sus corazones. Usted estuvo allí, lo vio. Sí, lo vi. Se movió de una manera poderosa y oré por ellos, así que oré por el problema de las drogas. Y saliendo de este lugar,
asignaron a un joven para ayudarnos a llegar donde teníamos que llegar. Y el pasillo estaba lleno de personas y de repente un caballero me dijo, hermano Swaggart, el papá de él está en el gobierno de los Estados Unidos y él es judío y él está muy atado por las drogas. Y, y yo impuse las manos sobre él, oré por él y él se quedó allí llorando, llorando y llorando. Pero así es como el Espíritu de Dios, y yo recuerdo que estuve en una situación en Washington, D.C., de hecho, y en el antiguo edificio de oficinas, si ustedes conocen dónde está muy cerca de la Casa Blanca. Y yo estaba en el pasillo con otros predicadores allí y el pasillo estaba lleno de personas, de un pasillo de 30 o 40 pies de ancho, y un caballero se me acercó y fue uno de los jóvenes más brillantes con que yo he hablado. Era judío y era un rabino. Me dice, yo necesito su ayuda con algo. Yo le pregunté, ¿con qué? Quiero que me enseñe a predicar. Yo quiero predicar, pero no sé cómo hacerlo. Entonces yo le dije, oh, sí. Y en ese momento una señora se acerca. Como dije, ese lugar estaba lleno de personas, lleno a capacidad, que estaban todos hablando y conversando. Y esta señora, hermano Swaggart, una pentecostés así de hueso colorado. Y me dijo, no me siento bien, ora por mí, por favor. Y entonces yo le dije, sí, hermana, pero lo vamos a hacer de esta manera. Mi amigo judío aquí, él es rabino, y yo le voy a pedir a él que ore por usted. Y él me miró y abrió los ojos de este tamaño. Y él me dice, ¿y qué voy a hacer yo? Le respondí, vas a poner las manos sobre ella, impon las manos sobre ella y ora por ella. Esto es lo que tengo que hacer, sí, eso es lo que tienes que hacer. Y él impuso las manos sobre ella y le dije, repite lo que te digo. Padre Celestial, venimos a ti y te pedimos, Señor, y así empezamos a orar, que tú sanes a esta mujer. Y él repitió, y lo pido en el nombre de Jesús, le dije. Y cuando dije eso, ella en ese momento lo sintió. Y ella estaba lista en ese momento. Él me miró. Tengo que repetir eso y dije, sí, tienes que decirlo, porque Él es el sanador. Él es el sanador. Y dijo entonces, allí llega el nombre de Jesús. Oh. Y fue gracioso, pero el Espíritu del Señor estaba allí. Sí, estaba me pregunto allí. qué sucedió. Estoy seguro de que él recibió a Cristo en algún momento. Bueno, yo no tengo idea, pero Pero les garantizo que jamás se le olvidó. no me parece. Me preguntó, ¿tengo que decir eso? De lo que estamos hablando, la mayoría, bueno, las cosas son peores ahora Sí, que cuando estábamos así en la es. escuela. Josh está un poco más cerca a la edad de ellos. Y tal vez las cosas se están empeorando en el Oh, sistema sí. escolar público. No solamente estamos hablando de la evolución, están entrenando a los niños en el cambio climático y la teoría crítica de la raza y todo tipo de cosas que... ¿Qué es la teoría crítica? Explique eso, por favor. Hmm. Bueno, primeramente es una teoría. Es la noción de encapsular las cosas. Básicamente, cuando uno se fija en los Estados Unidos de América, cuando uno se fija en la totalidad de la esfera o tal vez todas las esferas de nuestro país, cada ámbito que es sistémico e inherentemente algo racista, que somos un país racista y que el privilegio blanco existe y que los beneficios que toda la gente ¿Y blanca del quién país inventó tiene. eso? Bueno, sí que, tristemente fue un hombre negro, desafortunadamente, Profesor de que vino de la universidad. Universidad de De la Harvard. Universidad Harvard. Y fue la noción, una vez más, de que el privilegio blanco existe y que todo fue edificado sobre las espaldas de aquellos que han sufrido en este país, especialmente, los que vinieron de África, esclavos. Y aún hasta el día de hoy hay inequidad
y desigualdad en la sociedad. Así que enseña que tenemos que tratar con este privilegio blanco, que tenemos que tratar con el racismo sistémico y que tenemos que traer equidad en este país para aquellos que son una minoría, para aquellos que tal vez sean de diferente color de piel, en particular aquellos que son considerados negros o los descendientes de esclavos. La teoría Así que es una teoría racial crítica. En la última convención sureña bautista, esa reunión semestral, varios de los presidentes de los seminarios redactaron una declaración condenando la teoría racial crítica y realmente casi hubo una división en la denominación. Lo que Josh está diciendo ha entrado a los púlpitos. Absolutamente. Y ha entrado a las iglesias. Absolutamente. Y la gente blanca es racista. Bueno, va junto con la idea sí. de la justicia social, Sí. que hay desigualdad, inequidad y cosas de opresión que suceden en la sociedad. Y una vez más, esto enseña que Estados Unidos es un país racista, no una nación cristiana, sino una nación racista. Esencialmente eso es lo que enseña. Y el fundamento de esta nación fue basado en el Correcto, racismo. que los fundadores eran Sí, pero indígenas. ellos consideran el ser blanco o como que es racista automáticamente la Usted persona. nace Sí. blanco, por lo tanto, sí, usted es racista. Y los cristianos de la misma No, manera. usted es blanco, por lo tanto, usted por naturaleza tiene el privilegio. Básicamente condenan punto. cualquier tipo de cristianismo evangélico y dicen que todo lo que sale de una mentalidad racista, y aún hay liberales blancos que invierten mucho tiempo disculpándose por nacer blancos y hablan acerca de que, bueno, básicamente que es culpable el hecho de que son blancos y realmente todo esto realmente es algo demoníaco que ha entrado a la escuela pública y ha entrado también hasta ¿Y la las gente iglesias. cree y la estas gente lo cosas? cree. Oh, sí. No solamente lo están enseñando en las escuelas, lo están enseñando en la militar, lo están Correcto. enseñando en el área de los negocios. Hay esfuerzos tremendos para inundar esta nación con eso. Está siendo escrito en legislación el día de hoy. Están tratando de escribir legislación y gastar trillones de dólares para tratar con esto mismo. Y estoy hablando ahora de los funcionarios públicos de la rama ejecutiva del presidente. Esto es, digámoslo así, esto es algo que está dirigiendo los asuntos y los pensamientos de todo aspecto primordial de la sociedad del día de hoy. Esto es algo real de la iglesia al ámbito político, al mundo de negocios. Tiene que como dijo el hermano arrepentirse David. la persona por ser blanca. Realmente no se puede. Usted sistémicamente está en una situación racista, realmente no puede arrepentirse, pero las reparaciones son algo de lo que se debe hablar. Le llaman la culpa blanca. La culpa y el privilegio blanco, sí. Pero miren, podemos tratar con esto fácilmente. La Biblia lo trata rápidamente. La palabra de Dios claramente dice, todo aquel que quiera, Sí, que venga y beba del agua de vida gratuitamente. Es todo aquel que quiera. No hay ningún privilegio que exista con respecto a la salvación. Así que lo único que puede combatir esto, que llamaré una mentira mala del enemigo, es la verdadera predicación del evangelio. Es lo único, pero desafortunadamente las iglesias que están empujando esto, están tratando Sí. de ponerlo en su evangelio inclusivo social, así que están enseñando esta teoría más de lo que enseñan la enseñanza de la Biblia. Algo muy triste que está Miren, no sucediendo. hay racismo al pie de la cruz. No. Y esto ha llegado al Sí, Pentecostés. así es. Muchísimo. Y ¿En están serio? empeorando. Correcto. Sí. Y Me se están parece a mí empeorando. que tenemos que tener una oración por el sentido común. Sí. Ese es el problema, que nos hemos deshecho del sentido común. Pero hermano Swagger, usted mencionó esto antes. Cuando usted rechaza la palabra de Dios, todo lo que le queda, mire, para ser Es franco, lo único realmente que el pasa orgullo es que del uno hombre, termina sí. siendo más estúpido, Sí, más filosofía, insensato. nada más. Las cosas se empeoran más y más. El hombre sin la redención es demente. Y es lo que está pasando. Estamos viendo una locura en el mundo el día de hoy. Y bueno, Es una locura realmente. absolutamente. Y bueno, eso es todo lo que podemos decir. Bueno, no tenemos el tiempo de hablar de esto, pero hubo un seminario en donde tuvieron un servicio y trajeron plantas y la gente en el servicio se disculpó con las plantas, le pidió a las plantas perdón por la manera como hemos tratado la Yo quiero tierra. hablar de eso en unos cuantos momentos y gracias por estar con nosotros el día de hoy. No se pierdan la próxima programación. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.